Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Nuevamente aquí les vamos a compartir un testimonio de una persona que tenía una fobia. Nos va a explicar cuál era esa fobia y cómo esta terapia le ayudó a superarla en su totalidad. Bueno, primeramente cuéntanos cómo te llamas. Juan Carlos, Muy bien, Juan Carlos. ¿A qué te dedicas? soy ingeniero agrónomo y me dedico al manejo de plantas de todo tipo. Muy bien. ¿En dónde vives? Vivo en Sixig, provincia de La Suay, Ya. a Esto más o es, menos a sí, 48 kilómetros de la ciudad de Cuenca. ya, de Cuenca. Y si hablamos de Quito, ¿cuántas horas te harías el viaje desde Sixi a Quito? De 9 a 10 horas. Ya, muy bien. Ahora sí, cuéntanos qué problema tenías. Empezamos con el problema de una fobia. Cuéntanos sobre la fobia que tú tenías. Yo tenía una fobia de 23 años en donde generalmente tenía miedo a ver los edificios altos o cualquier parte alta, en donde me causaba una mala sensación, un malestar bien incómodo, una preocupación para mí mismo y me traía bastantes problemas a mi desarrollo de vida cotidiana. Ya, por ejemplo, ¿qué síntomas tenías? Solo con mirar. Tú decías que solo con mirar un Sí, edificio alto, ¿qué sentías? sí, Cuéntanos. escalofrío, temblor en el cuerpo, taquicardia, sudoración en las manos, falta de respiración, desequilibrio, son los síntomas principales. Ya, muy bien. Además, eso te afectaba en otras cosas. Por ejemplo, no podías Genera- manejar tu auto. Si no podía manejar mi auto, no podía viajar a ningún lado donde haya edificios, tenía que mantenerme en una zona donde no haya edificios y poder vivir ese tipo de vida. Ya, y para poder a veces manejar tu auto, ¿qué hacías? Tenía que consumir cerveza para perder esa fobia y poder manejar el carro, para poder trasladarme a cualquier circunstancia, o igualmente para poder andar en la ciudad, igual tenía que tomarme la cerveza para no tener ese temor y ese miedo. Ya, y bueno, también me decías que en viajes largos tenías que contratar un chofer. Tenía claro, me voy con chofer porque no manejaba yo, tenía miedo a que me pase cualquier cosa en el camino. Claro, ya. Y eso en tu hogar, ¿cómo te afectaba estas fobias en tu hogar? Me dijo, ¿qué pasa? Que mi hogar me afectaba en mi mundo, en mi núcleo familiar con mi mujer y con mis hijos y con el entorno, que es el resto de mi familia, porque a veces querían llevarme a viajes y yo decía, no, me quedo aquí porque tenía ese miedo de irme a encontrarme con edificios altos por Guayaquil, por Salinas, por Loja, es decir, no me iba, me quedaba en vacaciones en la casa para evitar este tipo de incomodidades para mi familia y para mí mismo. Claro. Y me decías que también este temor, cuando sentías este ataque de temor, la fobia, que no dejabas ni siquiera que tus hijos se acerquen. No, Eso, ¿cómo, qué no. sentías allí? ¿Qué pasa? Que el momento que yo me cogía la fobia, me cogía en momentos a veces cuando estaba en la casa. Generalmente, al solamente pensar en un edificio en la mente, ya me comenzaba este miedo. Entonces yo me centraba en ese miedo y no dejaba que nadie se acerque. A veces me venían a dar muestras de cariño, yo les empujaba y decía que no, quítense, no molesten. O sea, cambiaba el carácter, no soportaba, entonces me iba a otro lado y decía que no me molesten más. Ya. Había otras áreas que te afectaba, por ejemplo, igual, a veces te daba cuando estabas comiendo. ¿Y qué Así pasaba es, no, allí? no podía comer especialmente la carne. Pensaba que me iba a atajar ese momento. Entonces no comía la carne, comía lo más leve posible porque venía ese miedo en el momento de comer. Claro. Entonces, con todos esos síntomas, supongo que buscaste ayuda de los profesionales. ¿A quién visitaste? Siempre andé buscando profesionales, generalmente visité a un psicólogo, visité a un doctor, dos psicólogos, generalmente visité a un doctor neurólogo y también visité a un doctor médico general. Ellos me ayudaban solo con medicamentos, no me ayudaban más porque
no sabían de qué se trata y no podían estudiar. Igualmente, eh, había una tía que es psicóloga, entonces ella decía que no me puede tratar por tener el parentesco familiar. Se decía que eso, aquí generalmente en la ciudad de Cuenca no había este tipo de especialistas que podían tratar mi problema. Ya. Y esas medicinas pues no te curaban, supongo. Claro, o sea, momentáneamente me tranquilizaban, pero eran demasiados medicamentos. Generalmente en un médico me mandó casi como 100, como 60 pastillas, donde comenzó a afectarme el hígado, entonces opté por retirarme y no irme más donde el médico. Claro que sí. Bueno, y cuando tú viste mi publicidad, ¿qué pensaste? ¿Pensaste que de pronto esto iba a funcionar? No, yo ya vengo buscando ya 2 años en el internet alguien que me trate de curar. Y yo he llamado, he visto, he marcado, incluso así empecé he marcado, yo busqué psicólogos que curan fobias en Cuenca, pero ha sido en Cuenca de España, en donde ha sido Ah, otro país y no podía, se decía en ah, Cuenca, ya. pero no generalmente. Entonces, por ahí, revisando todo el internet, me encuentro con un logotipo suyo, entonces, donde se trata miedos, todas esas cosas y mis fobias. Dije, no, voy a marcarle a ver si me da la solución. Ya, muy bien. Y cuando ya empezamos a trabajar las primeras sesiones, ¿cómo experimentaste tú el sentirte hipnotizado? ¿Cómo tú le explicas a las personas qué se siente? Cuéntales. O sea, se siente un cambio de vida, generalmente porque uno se comienza a pensar de otra manera, se comienza, en el momento que uno se entra en hipnosis, se tiene la relajación total del todo el cuerpo, esos miedos comienzan a eliminarse, uno siente la sensación de tranquilidad, la sensación de calma, ya no vienen esos síntomas que me atormentaban anteriormente. Más bien, el sentirse con este tipo de hipnosis es una tranquilidad y más que todo se vive, eh, es una realidad lo que uno está viviendo dentro de la mente para poder tener una vida mejor. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tuviste también la experiencia en una sesión, te encontraste con tu madre, una mujer Así es, obviamente que es muy importante para ti, que ella falleció. Ya cuéntanos de así eso. es. ¿Cómo fue ese encuentro que tuviste en una sesión de hipnosis? ¿Qué pasa? Que cuando mi madre falleció, para mí se me acabó el mundo porque ella era una parte importante en mi vida. Y yo pensé que cuando mueren ya todo se acaba y ya no se le vuelve a ver, pero generalmente con este tipo de tratamiento uno se reencuentra con ese ser querido. Y ese reencuentro es una realidad, porque uno se le ve, se le siente, la calidez, cómo era él y cómo es ella, la sonrisa de ella, el abrigo de ella y el cariño de ella, donde ella generalmente pone su granito de arena para que yo me mejore y yo me cure con este problema que tengo. Bueno, también tu abuelita, también te encontraste Así con tu es, abuelita que también es muy allegada hacia ti. así Cuéntanos. es. Ella también fue una parte importante en mi vida y especialmente en mi niñez, porque ella falleció cuando yo tenía 12 años. Ella era la que más nos veía porque éramos los primeros nietos. Y cuando ella falleció prácticamente se quedó un vacío en nosotros y decimos que nunca más le volvería a ver, pero con este tipo de hipnosis me reencontré con ella le abracé a ella, incluso me regaló una hermosa sonrisa que se palpa la realidad que se vive dentro de la persona, porque esas personas tan cercanas a uno se quedan impregnadas en nuestro cuerpo y en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Eso. Y ahora ya las sientes que están allí contigo, Ya, dentro de ti, ¿cierto? así es, ya son parte de mi vida y me siento feliz porque ellos andan conmigo a todo lado. En mi corazón y en mi pensamiento están conmigo. Yo les veo, cierro los ojos y les veo ahí. Están Eso. conmigo a mi lado. Wow. Qué bendición, ¿eh? Qué bendición. Ahora, Mm, cuéntanos ahora todas las cosas que estás haciendo, que estás volviendo a hacer, ahora que Ya ya no tienes generalmente, esos miedos. Cuéntanos. lo más increíble es que me paro abajo y me quedo viendo el edificio de pies a cabeza. Y recién le conozco al edificio de los 4 lados.
veo cuántos pisos ha tenido, qué tipo de ventanas tiene, cuántos pisos están trabajando, qué ha tenido encima del séptimo piso. Entonces uno se le ve eso y dijo, no, ya soy otro. Claro, claro que sí. También me contaste que ya estás manejando tu auto Así es, normalmente, sin tomar generalmente cerveza. ya no hay miedo, no hay nada, absolutamente nada, ya la tranquilidad de manejar, más bien voy conversando, pongo música, me voy riendo, converso con mi mujer de otras cosas, ya no soy que me atormentaba el miedo y ya me bloqueaba y tenía que parar el carro, no, es otra vida, ya se va conversando, se siente lo que es manejar, se disfruta dónde se está yendo, se disfruta de la noche, se ve la luna llena, antes no podía ver ni la luna, porque me daba ese miedo de ver la luna, porque estaba supuestamente muy alta, pero eso es una maravilla del mundo que ahora se ve, digo, no, pues, yo he estado perdiendo de ver eso por 25 años, Claro, claro que sí, totalmente una nueva vida. así es. También me contaste que tu trabajo te va mucho mejor porque ya no hay esa inseguridad. Cuéntanos, ¿cómo mejoró tu trabajo con eso? O sea, más que todo el carácter mío, la forma de tratar a la gente, porque yo trabajo con personas, con agricultores, la forma de acercarme a ellos ya de otra forma, ya soy más cariñoso, más amable, sonriente, les ayudo en lo que pueda, qué les puedo ofrecer, tengo otro tipo de vida hacia ellos. Y ellos también me han de ver diferencias, dicen, ¿qué pasó? Cambiado aquí el ingeniero. No, es lo que la enfermedad le tenía a uno, digamos, este tipo de trastorno, creo que para mí es un trastorno, Así es. tuvimos esa reacción ante la gente. También eso decía la gente, me voy y no vuelvo más porque usted chuta, está de mal carácter, si no era el miedo. Peor cuando me venían a dar preguntas cuando estaba con esos miedos. O sea, hay una reacción que no se quisiera, pero se tenía ese tipo de reacción. Ya, Ahora es diferente. claro, Ahora se claro. tiene toda la paciencia del mundo que me hagan todo tipo de consultas y les doy todo tipo de respuesta. Exacto, muy bien. Qué bueno escuchar todo eso. Y también ahora, ¿cómo ha mejorado tu apetito? No, muy bien, se come normalmente, las carnes se disfrutan como nunca. O sea, yo tenía más problemas de comer las carnes. Mm. Cuando me cogía el miedo, pero de ahí cuando no me cogía el miedo, pero cuando me cogía el miedo dejaba la carne en 30 veces, dejaba, me dijo, ¿por qué no come? Digo, no, es que ya me dio un trozo, ya comí un trozo y no era eso, sino era el problema de que me daba miedo a que me voy a atragantar el momento que me cogía el miedo. Ya, muy bien, qué bueno, realmente, como digo, Juan Carlos, esto es para mí un gusto, una alegría ver ese cambio en ti, ¿no? Y también recuerdo la primera sesión, eso digo, empezamos la sesión, tú me contabas tus problemas, yo te veía con esa angustia, ese miedo, pero una vez que empezamos ya a trabajar y tú viste los progresos de sesión en sesión, y ahora ya estás muy bien, entonces, esa es la gran diferencia y por eso yo te felicito, ¿no? Porque has ido yendo paso a paso y cómo debe ser este trabajo. Ahora, por último, si nuestros amigos te dicen, ¿me recomiendas hacer las sesiones por Skype? Porque así como estamos tan lejos, donde tú vives a la ciudad de Quito, ¿qué les dirías tú? Que no se necesita viajar, porque las sesiones por Sky es como estar ahí mismo. Son tan cercanas que no se necesita ir a viajar tan lejos para hacer lo mismo que se hace en Skype. Incluso con más tranquilidad, con más comodidad, desde la casa de uno se puede hacer el tratamiento. Por eso para mí yo recomiendo hacer este tipo de trabajo por Skype que para mí es fabuloso. Exacto, qué bueno. Listo, mis queridos amigos, ese es el testimonio que les queríamos compartir de primera mano de una persona que venció una fobia tan común como es la fobia a las alturas. Pero él se dio cuenta que la fobia a las alturas era solamente casi una excusa. Habían otras inseguridades, unos miedos más internos que logramos trabajarlos. La ventaja de esta terapia es que llegamos a la raíz del problema. Y una vez que llegamos a la raíz del problema, todo en la vida empieza a mejorar, varios aspectos de la vida, y la persona prácticamente adquiere una nueva vida, un nuevo enfoque mental,
mira la vida de otra manera, una manera muy positiva, y ahí se ven los resultados. Entonces, mis queridos amigos, nuevamente, siempre les animo, tomen la decisión y si usted cree que necesita esta sesión, hágalo con toda la confianza. Y desde aquí nos despedimos. Mi querido amigo desde Sixi, en la provincia de La Suay, yo desde la ciudad de Quito, el centro del mundo, y como siempre les digo, que tengan un muy buen día.